¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, os invito a ver nuestros titulares. Ejecutivo promulgó ley de búsqueda de personas desaparecidas, aprobada por el Pleno del pasado mes de mayo. Norma fue publicada en el diario oficial El Peruano. Congresista Carla Scheffer manifestó que el nuevo Parlamento debe consolidar una agenda común y resolver temas pendientes para fortalecer su labor. Promulgan ley que crea el Servicio de Mantenimiento del Perú. Tiene como finalidad desarrollar la industria aeronáutica nacional. Conozca el distrito cusqueño de Lucre, donde funcionó la primera fábrica de hilados y tejidos de Sudamérica. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Y este miércoles se promulgó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobada por el Pleno del Congreso el pasado mes de mayo. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano. Desde hoy entra en vigencia la Ley 3470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. La norma fue promulgada por el presidente de la República, Ollanta Humala, tras el pedido de los familiares que buscaban aliviar el sufrimiento e incertidumbre de años tras la desaparición de sus seres queridos. La iniciativa fue aprobada en mayo último por el Pleno del Congreso. La norma inicia la búsqueda de aquellos hombres y mujeres que desaparecieron durante los años de violencia terrorista, la exhumación de sus restos y la reconciliación. Según el Ministerio Público, serían cerca de 15.000 personas desaparecidas y 6.000 que fueron encontradas en fosas comunes. Dentro de las principales tareas otorgadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, administrar y actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro. Finalmente, la elaboración del Banco de Perfiles Genéticos mediante la elaboración de una propuesta de ley que busca almacenar los perfiles tomados de los familiares de los desaparecidos y los cuerpos exhumados. La congresista Marisol Perestello, una de las principales impulsoras de esta ley, saludó el gesto del jefe de Estado por promulgar la norma, por tratarse de un pedido humanitario de miles de padres y madres que buscaban justicia tras su luto, calificándolo de momento histórico para la historia de nuestro país. La demanda y la necesidad de enterrar a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, y de saber que un país se preocupa por ellos, por su dolor, por su ausencia, por ese luto que nunca termina, ¿no? Esta es una iniciativa legislativa de la Defensoría del Pueblo, pero que nace del esfuerzo conjunto liderado por el Ministerio de Justicia, impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, y por supuesto detrás de eso el espíritu de las madres y padres y hombres y mujeres que han tenido 30 años en esta lucha para que no se olvide, ¿no? Tras la promulgación, viene una nueva tarea que involucra al Ministerio de Justicia junto a las organizaciones que trabajaron durante años para sacar adelante esta ley, que fue saludada tras su aprobación en Pleno del Congreso por la Organización de Naciones Unidas a través del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, saludó la promulgación de la Ley de Búsqueda de Desaparecidos y destacó su carácter humanitario. Manifestó además que han sido las mujeres que perdieron a un ser querido en los años de violencia quienes han dado el mayor impulso a esta iniciativa. Mientras antes tenías que pasar por procesos judiciales, ¿no es cierto? Y en los que tenías que identificar, ¿no?, a un perpetrador. Exacto. Y finalmente el tema era la responsabilidad del perpetrador. Acá lo que estás reconociendo en primer lugar es al sujeto que hoy es víctima de toda esta experiencia, ¿no? Y esta persona y estas familias tienen derecho pues a cerrar el ciclo del dolor, ¿no?, el ciclo del duelo, reencontrándose con los restos de sus familiares para darles un entierro digno. O sea, en primer lugar está el sujeto, está la persona. Creo que ese es el corazón. Pero volvemos a lo que tú dices. Esta es no es una lucha de ahorita, ¿no? O sea, esto no tiene ni 6 meses ni 2 años, no. Esto tiene por lo menos 30 años en el que los familiares han tenido que desplazarse, movilizarse,
clamar por justicia en contextos totalmente adversos. Han tenido que desplazarse desde el campo a la ciudad y desde las regiones hacia Lima para tocar 20.000 puertas, ¿no? Ahí es donde hay este famoso encuentro con el movimiento de los derechos humanos y se coloca, digamos, en la agenda pública a partir de esta movilización. Pero es evidente primera. que al principio los espacios que podían encontrar estos familiares para hacer este tipo de demandas eran muy reducidos y además de aislados entre sí, divorciadas las iniciativas que estaban pugnando por encontrar alguna solución, algún remedio al dolor que venían sintiendo. Todavía no damos cuenta suficientemente de esos procesos ni valoramos esos procesos y generalmente, dado que la mayor parte de personas que han sido muertas o que han sido desaparecidas son hombres, son justamente las madres, las hermanas, las que fundamentalmente se han movilizado. Es un movimiento fundamentalmente de mujeres, ¿no? Las congresistas electas y reelectas buscarán consolidar una agenda común y resolver temas pendientes para fortalecer su labor parlamentaria en beneficio de la población, manifestó la legisladora Carla Scheffer en entrevista con Congreso Televisión. Promover la unión entre las legisladoras mujeres sin diferencias políticas será la consigna de la reelecta parlamentaria por Piura, Carla Scheffer, quien indicó que se debe dar prioridad a la seguridad ciudadana y a la lucha contra la corrupción, así como a la reactivación económica del país. El Perú pierde muchísimo dinero, se calcula 10.000 millones de dólares, yo creo que hasta más, porque las obras abandonadas, mal hechas, obras sobrevaluadas, eso también está inmerso en todo lo que es las pérdidas que sufre nuestro país en corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos puntos son importantes. Agregó que el primer año de gestión debe debatirse la reforma del sistema electoral de manera integral, además de temas penales como la trata de personas, que pese a contar desde el 2004 con una ley que tipifica la explotación sexual como delito, hasta el momento no hay un solo sentenciado. Nosotros tenemos 3 escenarios, que es la parte de prevención, que no se trabaja. Recién en el 2015 al Ministerio de Educación se le designa algo de 700.000 soles que no los ha ejecutado, porque es ahí donde tenemos que sensibilizar a nuestra población que no es un producto. Ahí tenemos que llegar a los niños y niñas y adolescentes y hacerles entender, porque muchas personas viven en este mundo y no se dan cuenta de que está siendo denigrada la persona. Piensan que es normal. Se ha logrado que la policía tenga una división especializada contra la trata de personas y también la fiscalía. Scheffer advirtió que falta trabajar el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas en la parte de protección a la víctima y su reinserción social. En relación con la región Piura, la cual representa, dijo confiar en que el Poder Ejecutivo brinde atención inmediata a los sectores de salud y de turismo. En el tema de salud tenemos una infraestructura colapsada desde hace muchos años, no tenemos hospitales de alta complejidad. Sectores como el turismo, yo creo que debemos tener una visión de país a unos 20 o 30 años. Yo creo que es un sector por el que tenemos que apostar y que es uno de los sectores donde podemos generar más desarrollo en lo que es generación de empleo de una manera inclusiva, porque hasta las personas que no han podido tener acceso a la educación por diferentes circunstancias llevan en sí todo un conocimiento de generación en generación a través de la artesanía, de lo que es el turismo vivencial, ¿no? Lo que es la parte culinaria artesanal, que le llamamos en Piura la picantería. De otro lado, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Víctor Andrés García Belaunde, calificó de inusual el retorno a comisión del informe de calificación de la acusación constitucional al expresidente Alan García Pérez, formulada por el congresista Sergio Tejada por el caso narcoindultos. Eso no es usual. Aquí se vota por la procedencia, por la improcedencia, y cuando se vota por la procedencia se empieza a investigar. Esto de que regrese otra vez a la misma comisión que ha dictaminado la procedencia y obligarla a la asesoría jurídica y a la presidencia a que reformulen un dictamen que se ha establecido después de haberlo estudiado durante mucho tiempo, me parece que es algo forzoso, forzado, inusual. Como hay que reformular todo y en 48 horas
se va a reunir nuevamente la comisión para terminar sus funciones, porque ya hay un aviso del Congreso que las oficinas, los despachos, etcétera, ya no van a funcionar, porque viene el nuevo Congreso, se van a preparar para recibir el nuevo Congreso, pues entonces no va a haber tiempo, eso va a quedar para que lo decida el nuevo informe, la reformulación del informe que nosotros hemos hecho, para que lo decida el nuevo Congreso y la nueva comisión de acusaciones que se forme a partir del 28 de julio. Pero además, con la salvedad de que al presidente se le vence la coraza, la inmunidad que tiene el 28 de julio, que es 5 años. 5 años después de ser presidente, tiene protección del Congreso para ser enjuiciado. Pero a partir del 1 de agosto, cualquier ciudadano de a pie puede iniciar un juicio al señor García, ¿no? Y tras la pausa, promulgan ley de creación del servicio de mantenimiento que busca desarrollar la industria aeronáutica en nuestro país. Volvemos con los detalles. Y recuerde que puede acceder a nuestro portal web o seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Continuamos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. El Poder Ejecutivo promulgó la ley que crea el Servicio de Mantenimiento del Perú, SAC, Seman Perú SAC, que tiene por objetivo la creación de la empresa estatal Servicio de Mantenimiento del Perú, Sociedad Anónima Cerrada, como parte del sector defensa, sobre la base del Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú y que tiene como finalidad desarrollar la industria aeronáutica, industrias complementarias y conexas, constituyéndose en un centro de mantenimiento y reparación mayor de aeronaves, motores y sistemas aeronáuticos, civiles, comerciales, policiales y militares, nacionales y extranjeros. La norma contempla que el SEMAN también promoverá el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus trabajadores. Y continuando con sus actividades, el programa Martes Democrático del Congreso de la República organizó esta semana una interesante charla sobre las tecnologías de la información y su importancia en el desarrollo nacional. El desarrollo de los países se debe en gran medida a una óptima implementación de las tecnologías de la información en todos los campos y con especial énfasis en la educación. Por eso, los especialistas proponen sentar las bases en los niños y jóvenes para fortalecer el desarrollo de programas en ciencia y tecnología, con el apoyo de las universidades y centros de investigación nacional e internacional. Si nosotros no fortalecemos, no apuntalamos lo que es ciencia y tecnología, incluso desde las bases que viene a ser la formación en los colegios, en las escuelas, a un mediano y largo plazo vamos a empezar a tener, como toda sociedad en el mundo, problemas. La experiencia mundial nos dice que los países que han tenido un gran auge y un auge sostenido se han basado, entre otras cosas, ciencia y tecnología, popularización de la ciencia y tecnología y lo que es el fortalecimiento de la educación. La tecnología de la información y su importancia en el fortalecimiento de la educación en el Perú fue precisamente el tema de la conferencia del programa Martes Democrático, que organiza la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, con asistencia libre de la ciudadanía. El objetivo es que los interesados en el tema, sobre todo maestros, reciban conocimientos para que sean promotores de ciencia y tecnología en sus centros de estudio y trabajo. Es claro, las tecnologías de la información también se aplican en otros campos del desarrollo social. Por ejemplo, un sensor que está en el mismo centro de una ciudad monitoreando el medio ambiente. Por ejemplo, un sensor electrónico que está en algún lugar de un río del Amazonas viendo si hay o no hay contaminación de los minerales en el agua. Por ejemplo, colocando sensores en un volcán para ver si se viene o no se viene una erupción. Por ejemplo, colocando una electrónica en Chosica para ver en qué momento viene el caudal fuerte del río Rima, etcétera, etcétera. Hoy en día todo va hacia la Internet y ahí aparece ese concepto que es Internet de las cosas. En nuestro país, en los últimos años, se han puesto en marcha proyectos que no solo están impulsando el uso de las tecnologías de la información y comunicación para fomentar la investigación con calidad, sino que buscan además involucrar a niños y jóvenes en estos temas. ¿Ustedes se imaginan
todo lo que es TIC aplicado a la ciudad. Todo lo que hemos hablado aplicado a la ciudad. Ese concepto se llama Smart City o ciudades inteligentes, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por Smart City? Es la aplicación de las TIC en la ciudad, ¿no? Entonces, esto es interesante porque aparece un concepto que se llama Quality of Life, calidad de vida. Todos tenemos derecho a una calidad de vida. Si quiero exigir calidad de vida, tengo que utilizar las TIC. Es necesario fomentar la realización de encuentros científicos entre niños y jóvenes, así como festivales donde se expongan los logros que permitan revalorar la ciencia ancestral mediante la fusión con la cultura actual. El proyecto Raimiciencia es una iniciativa que busca justamente este encuentro. Resulta necesario por ello la participación directa del Estado, las instituciones involucradas y la sociedad organizada. Es una tarea de todos. Y en otras noticias, ¿sabía usted que la primera fábrica de hilados y tejidos de Sudamérica se instaló en el distrito cusqueño de Lucre y que sus tejidos vistieron a ejércitos realistas, revolucionarios, republicanos y hasta extranjeros? Conozca más detalles de este lugar en el siguiente informe de Vilma Mondragón. Lucre es un distrito de la provincia cusqueña de Quispiscanchi que cuenta con terrenos fértiles, abundantes recursos naturales y buen clima, y al estar protegido por las montañas, tiene un microclima que favorece la agricultura. Es un pueblo pintoresco, de casas rústicas y calles empedradas, que tiene una rica historia y una gastronomía floreciente. En esta pequeña localidad se instaló en el año de 1861 la fábrica de hilados y tejidos de lana, considerada como la primera industria textil moderna de Perú y de América del Sur. Según doña Luz Marina Casafranca, esta fábrica producía tejidos de gran calidad con los que se vistió también a ejércitos extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial. En la época colonial, aquí es sede Lucre de la primera fábrica de tejidos de lana de 1861. Fue la primera que a nivel de Sudamérica se ha instalado aquí, de modo que ha sido un emporio textil, donde incluso el paño que se fabricaba, se confeccionaba aquí, vistió al ejército peruano. Doña Luz Marina refiere que esta actividad permitió florecer la economía del lugar, ya que daba empleo a alrededor de 300 lugareños. Sin embargo, a raíz del golpe de estado de Juan Velasco Alvarado, la fábrica fue expropiada y entregada a sus trabajadores hacia el año de 1968. Doña Luz resalta el hecho de que los lugareños que trabajaban en la fábrica de hilados jamás dejaron de atender sus tareas agrícolas. En la época de Velasco fue intervenida, fue expropiada, se formó toda una cooperativa y después de la cooperativa lamentablemente no estuvieron mis paisanos bien asesorados y de modo que se perdió, ¿no? Lo vendieron, prácticamente lo regalaron. Eran obreros, ¿no? En sus horarios de trabajo eran obreros textiles, pero también seguían siendo campesinos, ¿no? Entonces ese es también la particularidad de Lucre, que no dejaron de trabajar sus tierras, de trabajar su chacra. Hoy en día, los hijos de este pueblo, que fue un gran tambo y la entrada y salida a la ciudad imperial, han descubierto que su gastronomía puede ser una buena herramienta para salir adelante. Para lograrlo, han escogido a la trucha y el pato como sus platos bandera. Eloy Zulca Bombilla y Santiago Clemente son dos lugareños que han descubierto en la crianza y expendio de la trucha una actividad próspera en la que puede participar toda la familia. En la actualidad, son 11 las piscigranjas que hay en Lucre. No recibimos ningún apoyo, ninguna institución, ningún municipio, nada. Solo es propio de nuestro esfuerzo, ¿no? Ahora recién estamos formando una asociación de piscicultores del Valle de Lucre. ¿Ese es el sustento de la familia? ¿Toda la familia Sí, toda la familia nomás trabajamos, ¿no? Sí, solo. ¿Aquí mismo no venden al mercado? No a nadie vendemos por kilos, sino así preparado nomás vendemos.
de alguna manera genera para toda la población las piscigranjas, ¿no? Ahora movemos realmente mayor parte a Lucre, con la gran, sí. Los domingos son bastantes carros que salen de Cusco, vienen de otros países también, ¿no? Entonces sería encantado que los apoyen en nuestro municipio o cualquier institución. Cabe señalar que Lucre también es el pueblo que vio nacer al valeroso cusqueño Mariano Santos Mateos, el valiente de Tarapacá. Durante su juventud, luego de ejercer varias profesiones, ingresó en 1875 a la entonces institución de la Benemérita Guardia Civil. En la batalla de Tarapacá, que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1879, Santos Mateo logró con bayoneta en mano arrebatar el estandarte peruano a los invasores chilenos. Y tras la pausa, distinguen a personalidades de la cultura ancashina. Volvemos con lo último, aquí en la edición central de Congreso Noticias. Seguimos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. Por su invalorable aporte al desarrollo, dos importantes personajes de la historia y ciencia de la región Ancash recibieron un reconocimiento del Congreso de la República. La congresista María Magdalena López Córdoba encabezó el acto. Por su relevante aporte a la sociedad ancashina, Carlos Moisés Bastián Granados y Cristian Absalón Becerra recibieron un diploma y medalla del Congreso de la República. La congresista María Magdalena López Córdoba, gestora de la premiación, presidió la ceremonia. Estos dos caballeros son el claro ejemplo de cómo una persona puede ser emprendedora, tener éxito en su actividad privada y al mismo tiempo conservar esa actitud metódica para cuestionar la realidad de su entorno y procurarse las herramientas científicas para analizarlo y sobre todo cuestionarlo. Esos son los peruanos que necesitamos, los que ven más allá, los que son disconformes y no aceptan de manera pasiva lo que les ofrece el entorno, sino que lo cuestionan, lo analizan y lo transforman. A su turno, ambas personalidades agradecieron la distinción y recordaron sus aportes a la sociedad en ciencia y tecnología. Podía haber comenzado a hacer empresa otra vez, pero mi terquedad me llevó a estudiar, a investigar cuál era el motivo de estas anomalías que se originan en el mar. Después de 13 años de investigación, llegué a la conclusión cómo se originan estas anomalías en el mar. Claro, esto no podía haber sido si es que no hubiese tenido el apoyo de Jorge Pauca Piedra, el ingeniero Jorge Pauca Piedra, mi sobrino que está acá presente. Ninguna cultura es superior a otra. Esto nos da a decir que nosotros no podemos identificarnos con unos motivos que corresponden a la cultura Paracas. Nosotros tenemos presencia moche de los mochicas y en el formativo somos Tunchucaico, La Galgada, Chavindeguanta, Techín. Entonces nosotros debemos corregir este error histórico. En este tema yo vengo casi 20 años trabajando como si fuera un Noé loco, presentándome a diferentes autoridades. Y hemos tenido la suerte, porque esta campaña yo tomé la posta del doctor Miguel Rodríguez Paz, fundador de la Casa de la Cultura, fundador del Instituto Nacional de Cultura de la ciudad de Chimbote. En una entrevista con Congreso Televisión a propósito de la próxima cumbre de comunicación política, el especialista Henry Rafael explicó cómo la ciudadanía viene exigiendo una mejor oferta por parte de los medios durante las campañas políticas. Las campañas presidenciales, las campañas electorales, cuando dicen comunicación, la gente o muchos políticos, funcionarios públicos, ministros de Estado, regidores, alcaldes, congresistas creen televisión, prensa, entrevista. Y hoy por hoy la gente ya no solamente se entera o se informa o se comunica o se interrelaciona, que esa es la palabra comunicar, interrelacionar a través de la prensa. La gente hoy busca todos los elementos de comunicación que le permita explicar, entender lo que estás haciendo. Y es muy necesario porque finalmente las últimas elecciones han demostrado que la estrategia más
Ambas estrategias de la segunda vuelta han estado basadas en campañas terrestres. ¿Qué es campaña terrestre? Contacto directo con el ciudadano. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Recuerde que puede seguir nuestra programación en el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable, en señal abierta entre 9 y 10 de la mañana por TV Perú. Hasta pronto.